En medio de los relatos milenarios de la Biblia, emerge la historia de Ismael, nacido de las complejidades de la vida de Abraham. Él surge como una promesa divina mientras Abraham, mirando al cielo estrellado, recibe la noticia de que sería padre de muchas naciones. La promesa está hecha, pero el tiempo se convierte en un desafío, y la espera ansiosa de Abraham y Sara está marcada por incertidumbres. Es en este contexto que Ismael, el primogénito, inicia su jornada, llevando consigo el peso de una promesa celestial. Abraham y Sara, peregrinos en la tierra prometida, enfrentaron la amarga realidad de la infertilidad. El eco de las risas infantiles era una melodía distante, mientras la pareja seguía su camino guiada por la fe. Fue entonces, ante las dificultades para concebir, que se volvieron a las tradiciones de la época en busca de una solución culturalmente aceptable. Agar, la leal sierva de Sara, se convirtió en el vínculo entre la promesa divina y la ansiedad humana. En un acto que mezclaba desesperación y devoción, Abraham y Agar compartieron un momento que sellaría el destino de Ismael. El niño, con ojos que llevaban la promesa de ser el primogénito de Abraham, nació, trayendo consigo tanto alegría como la semilla de futuros conflictos. La felicidad inicial de la maternidad se desvaneció rápidamente en un torbellino de emociones. Sara, envuelta en celos y amargura, comenzó a maltratar a Agar, la madre de Ismael. La tensión en la tienda de Abraham aumentaba, mientras los sentimientos se entrelazaban en un drama humano de proporciones bíblicas. La atmósfera sofocante en el campamento obligó a Agar a tomar una decisión difícil. Huyendo al desierto, encontró refugio bajo las estrellas que una vez habían sido testigos de las promesas divinas. La soledad se convirtió en su compañera, pero en el árido desierto, donde el dolor se manifestaba como olas de calor, un ángel del Señor apareció. Las palabras del ángel suavizaron el corazón angustiado de Agar. El mensaje trascendía la cultura y las circunstancias terrenales, revelando una promesa mayor para Ismael. Sería padre de una gran nación. En el desierto, donde la sed del alma es saciada por fuentes divinas, Agar encontró consuelo y propósito. La historia de Ismael, entre la promesa divina y las fragilidades humanas, es una tapicería compleja. Sus pasos resuenan en los pasillos de la fe, la traición y la redención. Al final, el desierto que fue testigo de sus días de soledad se convirtió en el escenario de una promesa cumplida, donde Ismael se convirtió en el patriarca de una nación, forjado en las experiencias del desierto y en la gracia de lo divino. La huida de Agar al desierto fue como un viaje a través de las ardientes arenas de la incertidumbre. Con cada paso, el dolor del rechazo resonaba en su corazón. El desierto, vasto y silencioso, se extendía ante ella como un espejo de sus propias angustias. Sin embargo, mientras el sol quemaba implacablemente, un ángel del Señor apareció como una visión celestial, ofreciendo sombra y consuelo. Las alas del ángel eran como abrazos celestiales que envolvían a Agar, mientras sus palabras, suaves como una brisa nocturna, penetraban en el alma cansada de la sierva. Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas?, preguntó el ángel, conociendo las profundidades de su aflicción. El ángel no solo escuchó el grito silencioso del alma de Agar, sino que también la aseguró de que Dios conocía su sufrimiento. Reveló la naturaleza futura de Ismael, anticipándolo como un hombre salvaje, un ser libre de las convenciones sociales, pero también destinado a ser el padre de una gran nación. Las palabras divinas arrojaron luz sobre el destino de Ismael, mostrando que incluso en la salvajería había un propósito divinamente ordenado. Como un regalo celestial, el ángel indicó un pozo cercano llamado Beer Lahai Roi,
que significa el pozo del Dios que me ve. Era un símbolo tangible de la presencia de Dios en el desierto de la vida de Agar. Junto al pozo, encontró no solo agua refrescante para saciar su sed física, sino también una fuente de esperanza para su sed espiritual. El desierto, alguna vez símbolo de soledad y desesperación, se convirtió en un lugar de encuentro divino. Agar, ahora renovada por el encuentro con el ángel y por el pozo providencial, se sintió fortalecida para enfrentar lo desconocido. Regresó al campamento de Abraham y Sara con la promesa divina grabada en su corazón, llevando consigo la certeza de que Dios veía cada paso de su jornada. La huida de Agar al desierto fue como un viaje a través de las ardientes arenas de la incertidumbre. Con cada paso, el dolor del rechazo resonaba en su corazón. El desierto, vasto y silencioso, se extendía ante ella como un espejo de sus propias angustias. Sin embargo, mientras el sol quemaba implacablemente, un ángel del Señor apareció como una visión celestial, ofreciendo sombra y consuelo. Las alas del ángel eran como abrazos celestiales que envolvían a Agar, mientras sus palabras, suaves como una brisa nocturna, penetraban en el alma cansada de la sierva. Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas?, preguntó el ángel, conociendo las profundidades de su aflicción. El ángel no solo escuchó el grito silencioso del alma de Agar, sino que también la aseguró de que Dios conocía su sufrimiento. Reveló la naturaleza futura de Ismael, anticipándolo como un hombre salvaje, un ser libre de las convenciones sociales, pero también destinado a ser el padre de una gran nación. Las palabras divinas arrojaron luz sobre el destino de Ismael, mostrando que incluso en la salvajería había un propósito divinamente ordenado. Como un regalo celestial, el ángel indicó un pozo cercano llamado Ber Lahai Roi, que significa el pozo del Dios que me ve. Era un símbolo tangible de la presencia de Dios en el desierto de la vida de Agar. Junto al pozo, encontró no solo agua refrescante para saciar su sed física, sino también una fuente de esperanza para su sed espiritual. El desierto, alguna vez símbolo de soledad y desesperación, se convirtió en un lugar de encuentro divino. Agar, ahora renovada por el encuentro con el ángel y por el pozo providencial, se sintió fortalecida para enfrentar lo desconocido. Regresó al campamento de Abraham y Sara con la promesa divina grabada en su corazón, llevando consigo la certeza de que Dios veía cada paso de su jornada. A medida que el sol se movía por los cielos, las vidas de Ismael e Isaac se desenvolvían como dos narrativas entrelazadas, pero destinadas a caminos distintos. Ismael, el hijo del desierto, veía cómo su destino se moldeaba a la sombra de las promesas hechas a Abraham, mientras que Isaac, el hijo de la promesa, crecía bajo la luz de las bendiciones divinas. Ismael, dotado de una habilidad natural con el arco, se convirtió en un hábil cazador en el vasto desierto que llamaba hogar. Sus huellas nómadas eran trazadas por las arenas del tiempo, mientras se aventuraba por la vastedad sin límites del desierto. La vida nómada, entrelazada con las tradiciones de la familia patriarcal, creó una complejidad única en las dinámicas familiares. Al casarse con una mujer egipcia, Ismael estableció lazos que atravesaban fronteras culturales y conectaban su linaje a tierras lejanas. La elección de su esposa no solo reflejaba la naturaleza multicultural de su viaje, sino que también señalizaba la continuidad de las promesas divinas que impregnaban la historia de su familia. A pesar de la vida itinerante, Ismael permanecía vinculado a la familia patriarcal. El desierto, aunque fuera su hogar, no lo aisló completamente de la descendencia de Abraham. Los hilos invisibles de la conexión familiar persistían, trascendiendo los límites geográficos.
La historia de Ismael, marcada por la versatilidad de sus experiencias, se desenvolvía como una pieza única en el gran rompecabezas de las promesas divinas. Las intervenciones divinas puntuaban el viaje de Ismael, al igual que lo hacían con Isaac. Dios, que ve más allá del tiempo, seguía guiando los destinos de estos hijos de Abraham. Encuentros divinos y bendiciones inesperadas se volvían parte integral de la vida de Ismael, como si cada grano de arena en el desierto fuera un testimonio silencioso de la fidelidad divina. Y así, la historia de Ismael e Isaac, marcada por tradiciones familiares, aventuras en el desierto e intervenciones divinas, trazaba un cuadro complejo y fascinante. En cada página de la narrativa, las líneas entrelazadas de las dos genealogías revelaban los misterios del plan divino, mientras el desierto continuaba siendo el escenario donde las promesas divinas se desplegaban, resonando a través de las eras como el viento en las dunas. A medida que las décadas se desenrollaban como pergaminos desgastados, Ismael continuaba desempeñando un papel singular en el gran épico de la línea patriarcal. La sombra del pasado se proyectaba sobre él, pero su jornada no estaba sellada por el desierto. Era una trama intricada entrelazada con promesas divinas. Cuando Abraham, el patriarca que había iniciado esa jornada de fe, partió hacia la eternidad, Ismael, en un gesto que trascendía cualquier resentimiento del pasado, se unió a Isaac para enterrar a su padre. Bajo el sol abrasador del desierto, las diferencias entre ellos cedieron espacio a la unión en el luto. Este evento, marcado por el respeto mutuo, fue un testimonio de la continuidad de las conexiones familiares, no solo como hijos de Abraham, sino como herederos de una historia divinamente tejida. Los lazos entre Ismael y Esaú cobraron vida cuando Ismael, en una curva inesperada del destino, dio a su hija en matrimonio a un descendiente de Isaac. Este vínculo matrimonial, como un puente entre las dos líneas, resonó con la complejidad de las historias entrelazadas de estos hijos de la promesa. La personalidad de Ismael era a menudo comparada con un burro salvaje, símbolo de su naturaleza errante e independiente. Dios, en su infinita sabiduría, reconoció y bendijo este camino distinto de Ismael. El burro salvaje vagando por el desierto se convirtió en una metáfora no solo de su jornada, sino también de la promesa divina que lo acompañaba. Era una senda reconocida, bendecida por Dios, pero destinada a desplegarse en paralelo al pueblo elegido a través de Isaac. Las promesas divinas lanzadas sobre Ismael eran grandiosas y no fueron olvidadas por los cielos. Dios había prometido hacer de él una gran nación, otorgándole un lugar especial en la tierra de Canaán. Sin embargo, mientras las bendiciones fluían sobre Ismael, la alianza principal y la herencia de las promesas divinas fueron establecidas a través de Isaac. Era una dualidad que resonaba a través de las eras, una narrativa que celebraba la diversidad de las bendiciones divinas. En la genealogía trazada en las páginas de Génesis y Crónicas, los descendientes de Ismael emergieron como líderes de una línea que se extendía desde las tierras de Havilá hasta Sur. Eran los ismaelitas y madianitas, pueblos cuyas historias se entrelazaban con el sinuoso camino dejado por las pisadas de Ismael en el desierto. El conflicto entre Sara y Hagar, entre la promesa divina y la complejidad de las relaciones familiares, alcanzó su punto máximo cuando Abraham se vio dividido entre sus responsabilidades como esposo y las preocupaciones de Sara. Un dilema angustiante pesaba sobre el patriarca, cuyo corazón se debatía entre el amor por Ismael, el primogénito, y el deseo de Sara de una línea incontaminada para el hijo de la promesa, Isaac. Ante las presiones conflictivas, Dios habló con autoridad, instruyendo a Abraham a atender la solicitud de Sara.
La decisión fue dolorosa, pero la promesa divina permanecía como un faro en la oscuridad de la incertidumbre. Abraham, con un corazón apesadumbrado y la promesa de Dios guiando sus acciones, accedió a enviar a Agar e Ismael lejos. La despedida fue un acto de valentía, pero también de resignación. Abraham, con reluctancia, proporcionó provisiones para Agar e Ismael, enviándolos hacia lo desconocido con la bendición de Dios. En el desierto de Parán, donde las dunas ondeaban como testigo de las lágrimas derramadas, madre e hijo se establecieron, alimentados por la promesa divina de que Ismael sería hecho una gran nación. El desierto, un entorno desafiante y solitario, se convirtió en el nuevo hogar de Agar e Ismael. Las provisiones proporcionadas por Abraham los sustentaron, mientras la promesa divina estaba grabada en sus corazones como una brújula. La historia de Ismael, ahora forjada en los granos de arena del desierto, era una narrativa de despedidas dolorosas, pero también de una promesa divina que trascendía fronteras y tiempo. Los ismaelitas y madianitas, descendientes de la línea de Ismael, asumieron roles de liderazgo en la vastedad de las tierras desde Havilá hasta Sur. Mientras las dunas continuaban moviéndose con el soplo del viento, las huellas de Ismael dejadas en el desierto se volvieron una parte indeleble de la historia divinamente orquestada, donde la promesa de Dios se desplegaba a través de las generaciones. En los confines del desierto de Parán, donde las arenas se extendían hasta donde alcanzaban los ojos, la compasión divina se manifestó de manera notable. El suelo árido, una vez marcado por las pisadas de Agar e Ismael, presenció un milagro que resonaría a través de las eras. Ante la sed que se intensificaba, Dios reveló un pozo, una fuente inesperada que manaba agua fresca para nutrir madre e hijo. El pozo era más que una simple fuente de agua, era un signo tangible de la promesa divina. Dios, en su misericordia, no solo aseguró la supervivencia inmediata de Ismael y Agar, sino que también reiteró la promesa de grandeza para el primogénito. Las palabras divinas reverberaron por las dunas, disipando las preocupaciones y ofreciendo una visión clara del futuro reservado para Ismael. La jornada de Ismael destacaba la complejidad de las relaciones familiares, de la fe y del cumplimiento de las promesas divinas. Su camino, marcado por despedidas dolorosas y encuentros divinos, se convirtió en un testimonio de cómo la trama divina se desenvuelve en las vidas humanas. La familia, símbolo de la fragilidad humana, se convirtió en el escenario donde las promesas divinas se manifestaban en medio de las complejidades de la vida. La circuncisión, un acto ritual que sellaba la alianza con Dios, se convirtió en un punto crucial en la narrativa de Abraham e Ismael. El corte de la carne, aunque físico, simbolizaba un compromiso más profundo, una entrega de la vida al Dios que ve más allá de lo visible. Abraham, Ismael y otros fueron marcados por este acto que trascendía las barreras de la línea de sangre y reflejaba la fidelidad a la promesa divina. Mientras el desierto presenciaba los rituales que sellaban la alianza, las dunas comenzaban a contar una historia única. La promesa de Dios, grabada en las pisadas de Ismael, cobraba vida en cada acto de fe, en cada gesto de compasión. El desierto, una vez un lugar de soledad y desespero, se convirtió en el escenario donde la misericordia divina y las promesas cumplidas resplandecían como el sol poniente. Así, la vida de Ismael, marcada por milagros, desafíos y la fidelidad a la promesa divina, se convirtió en un capítulo profundo en la narrativa de la fe. En el desierto de Parán, el solemne acto de la circuncisión selló la conexión de Ismael con la promesa divina, una unión sagrada que trascendió el papel de heredero principal. Al someterse a este rito, Ismael, junto con Abraham y otros,
participó en la ratificación de la alianza con Dios. Esta inclusión simbolizaba que, aunque no fuera el heredero principal, Ismael era una parte integral de la narrativa divina, sus huellas dejadas como una senda significativa en la jornada de la fe. La reiteración de la alianza divina con Isaac fue un momento crucial, delineando claramente la línea principal a través de la cual las promesas serían cumplidas. Dios, en su sabiduría eterna, enfatizó que Isaac sería el canal a través del cual surgiría una gran nación. Era un destino grandioso y al mismo tiempo una responsabilidad pesada que se extendía por los corredores de la historia. El destino de Ismael, reconocido y bendecido por Dios, no era liderar la gran nación de la misma manera que Isaac. Las líneas trazadas en las arenas del desierto revelaron un marcado contraste entre la grandeza nacional de los descendientes de Isaac y la jornada individual de Ismael. Mientras la línea de Ismael florecía en el desierto, conectada a la promesa divina, la gran nación de los descendientes de Isaac se establecía en Canaán. El contraste no era un juicio de mérito, sino una ilustración de las diversas formas en que Dios cumple sus promesas. La historia de Ismael, un viaje errante y bendecido, permanecía como un testimonio de la misericordia divina, mientras que la línea principal de la alianza florecía en la tierra prometida. Las dunas del desierto de Parán seguían contando esta historia compleja, donde la inclusión de Ismael en la alianza y el énfasis en Isaac formaban un patrón intrigante. Era un tejido de fe, compromiso y cumplimiento divino que se desplegaba a través de los siglos. Un poema escrito en las páginas de la eternidad. Y así, mientras la gran nación de los descendientes de Isaac florecía en Canaán, las huellas de Ismael en el desierto eran preservadas como un recordatorio eterno de la promesa divina que impregnaba cada grano de arena del tiempo. A lo largo de las eras, los descendientes de Ismael florecieron como una gran nación, extendiéndose por vastas regiones y estableciéndose como protagonistas en las rutas comerciales que conectaban tierras distantes con la riqueza de Egipto. Sus ciudades prosperaron bajo el ardiente sol, mientras sus caravanas atravesaban el desierto como testigos de la grandeza prometida a Ismael. La narrativa divina, tejida en las páginas de la Biblia, encuentra resonancia en las enseñanzas de Pablo en Gálatas, donde Ismael emerge como un vívido símbolo del conflicto entre la carne y el espíritu. Su camino errante, sus elecciones y las complejidades de su historia se presentan como un reflejo de los desafíos enfrentados por la humanidad en la constante batalla entre los impulsos mundanos y la búsqueda de la espiritualidad. Los descendientes de Ismael, conocidos como una gran nación, se convirtieron de alguna manera en heraldos de esa dualidad. Sus historias, entrelazadas con las rutas comerciales y la prosperidad terrenal, también llevaban la sombra de las elecciones humanas y la lucha interior. Las ciudades y caravanas que se movían por el desierto eran testigos de la complejidad de la experiencia humana, donde lo material y lo espiritual se entrelazaban de manera intrincada. La sabiduría bíblica, al utilizar a Ismael como un símbolo, invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza humana. El conflicto entre la carne, representada por las elecciones mundanas e impulsos carnales, y el espíritu, simbolizado por la búsqueda de la verdad divina y la fidelidad a las promesas de Dios, resuena a través de las eras. Cada descendiente de Ismael, cada ciudad construida y cada caravana que recorre las rutas comerciales se convierten en personificaciones de esa eterna dualidad. Las huellas de Ismael, que comenzaron en el desierto y se extendieron por las rutas comerciales, se han convertido en un testimonio duradero de la complejidad de la condición humana. La historia, entrelazada con las enseñanzas sagradas, invita a contemplar no solo la gran nación que surgió,
sino también los desafíos y lecciones que impregnan la jornada de cada individuo, una búsqueda constante del equilibrio entre lo terrenal y lo divino. La vida de Ismael se transformó en un épico que incorporaba temas fundamentales, donde la resiliencia, la intervención divina y la intrincada interconexión de las elecciones humanas con los planes de Dios moldeaban su jornada. La resiliencia de Ismael era evidente desde sus primeros días en el desierto de Parán. Cada paso, cada desafío enfrentado en las ardientes arenas, testimoniaba la fuerza que nacía de la adversidad. La fuga de Agar, las pruebas y bendiciones en el desierto y la promesa divina de una gran nación constituían una narrativa marcada por la determinación y coraje de un hombre cuyo destino parecía entrelazado con las dunas del desierto. La intervención divina puntuaba la historia de Ismael como una melodía celestial. Desde el pozo revelado en momentos de necesidad hasta la promesa de grandeza que resonaba como una canción eterna, Dios estaba presente en cada capítulo de la vida de Ismael. Sus huellas en el desierto se convirtieron en un testimonio de la fidelidad divina, incluso en medio de la aridez e incertidumbre. Las elecciones humanas, entrelazadas con los planes de Dios, eran un hilo constante en la trama de la vida de Ismael. La decisión de Abraham y Sara de recurrir a las prácticas culturales de la época, la separación dolorosa de Agar e Ismael, la partida renuente al desierto y el establecimiento de una gran nación. Todos estos eventos destacaban la complejidad de la interacción entre las elecciones humanas y los designios divinos. La historia de Ismael resonaba con las complejidades de las dinámicas familiares, donde la fidelidad, el dolor y el perdón se entrelazaban. Las prácticas culturales de la época, que influenciaron las decisiones de Abraham y Sara, eran parte integral de la trama. Los planes divinos, desplegándose como un mosaico celestial, se entrelazaban con los eventos terrenales, revelando un patrón más grande en la narrativa bíblica. Las huellas de Ismael en el desierto no eran solo marcas en la arena, sino un testimonio duradero de la resiliencia humana, la intervención divina y la intrincada interconexión de las elecciones humanas con los planes eternos de Dios. Su historia, un capítulo único en la gran epopeya bíblica, resplandecía como un reflejo de la gracia divina que impregna cada detalle de las vidas entrelazadas en la trama de la historia sagrada. La travesía de Ismael, inscrita en las arenas del desierto y entrelazada con los hilos de la promesa divina, permanece como un testimonio duradero de la conexión entre lo divino y lo mortal. Sus huellas, marcadas por la resiliencia, la intervención divina y las elecciones humanas entrelazadas con los planes de Dios, resuenan como una antigua canción que atraviesa las eras. Las dunas del desierto de Parán, donde Ismael enfrentó las pruebas y recibió las bendiciones divinas, se convirtieron en un santuario silencioso, guardando los secretos de su viaje único. Cada soplo de viento y cada grano de arena atestiguaban la intrincada red que conectaba lo humano con lo sagrado. La promesa de Dios de hacer de Ismael una gran nación no se perdió en las vastedades del desierto. Por el contrario, floreció como un oasis de esperanza, recordando a todos que lo divino caminaba al lado de lo mortal, guiando y moldeando los destinos de maneras insondables. La conexión duradera entre lo divino y lo mortal en la historia de Ismael no se limitaba solo al desierto, sino que se extendía al tejido más amplio de la historia bíblica. Sus huellas eran parte de una narrativa más grande, donde la misericordia divina, la intervención amorosa y el cumplimiento de las promesas resonaban como temas perennes. En la genealogía de los descendientes de Ismael, en la grandeza de sus ciudades y en las caravanas que recorrían los caminos comerciales,
la mano de Dios estaba presente, recordando a la humanidad que, incluso en las vastedades aparentemente áridas de la vida, lo divino estaba atento. Así, la travesía de Ismael permanece como un vínculo sagrado entre lo divino y lo mortal, un recordatorio de que, en medio de las incertidumbres del desierto, la fidelidad divina traza un curso constante en la historia humana. Sus huellas, como un signo perdurable, revelan la belleza intrínseca de la conexión entre el cielo y la tierra, entre lo eterno y lo efímero, donde la promesa de Dios resuena eternamente como una melodía que nunca se desvanece.